A continuación, le pedimos al doctor José Luis Calva nos haga el favor de brindarnos su conferencia sobre los escenarios futuros sobre libre comercio, desarrollo y pobreza, anotando que el doctor Calva ha sido un especialista y un analista del tema del Tratado de Libre Comercio desde hace muchos años y que tiene varias publicaciones sobre este tema. Por favor. Gracias, Ernesto. Bueno, agradezco a la Comisión de Desarrollo Rural y especialmente a su presidente, el senador Miguel Médicis, la invitación a participar en este importante foro del Senado de la República. Me corresponde desarrollar el tema de escenarios futuros de libre comercio, el desarrollo y la pobreza. Todo esto, desde luego, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y para comenzar voy a ver estos escenarios futuros en mi bola de cristal. Y lo que veo, en primer lugar, son vientos revisionistas de libre comercio que soplan muy fuertemente en ambos extremos del Atlántico Norte. En Europa, no solamente el Brexit, sino los nacionalismos europeos, y en Norteamérica también soplan fuertemente. Mi bola de cristal me permite ver además que estos vientos revisionistas de libre comercio no se produjeron por generación espontánea. En una encuesta que se realizó a principios de 2008 por la revista Fortuna, el 78% de los estadounidenses afirmó que el comercio exterior ha empeorado la situación de los trabajadores estadounidenses. En una evaluación de conjunto, en esa misma encuesta, el 63% de los estadounidenses afirmó que el libre comercio es malo para Estados Unidos, porque resulta en la pérdida de puestos de trabajo y salarios más bajos, y apenas 30% consideró que el comercio internacional es bueno debido a que conduce a precios más bajos para los consumidores. La opinión negativa sobre el libre comercio se extendía desde luego al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la misma encuesta, el 41% de los estadounidenses afirmaba que el Telecán es malo para Estados Unidos, y solamente el 24% estimaba que era bueno. La campaña de Hillary Clinton y de Barack Obama a la presidencia estuvo en gran parte centrada en el Tratado de Libre Comercio, y ambos ofrecieron renegociar el Tratado de Libre Comercio, e incluso amenazar con el retiro de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Pocos días después de que Barack Obama fue nombrado candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, declaró: tenemos que entender que el NAFTA, el Telecán, ha funcionado en unas partes y ha causado estragos en otras. Ha funcionado para los grandes intereses corporativos, pero no para la clase trabajadora. Y previamente, en un escrito publicado un par de semanas antes de la nominación demócrata, Obama escribió: vi lo que pasó con las comunidades cuando se cerraron las fábricas y los empleos se fueron del país. Lo vi cuando era organizador comunitario. Hoy nos hacemos que la Virgen nos habla cuando ignoramos la instalación de las maquiladoras, que efectivamente implicaron traslado de trabajadores. Se nos olvida que las industrias automotrices implicaron traslado de puestos de trabajo para México. Y entonces la paradoja es que ahora tenemos una estrategia económica que es cuestionada finalmente por quien ganó la presidencia de Estados Unidos. Pero en la última elección incluso,
antes de las campañas, igual había una corriente muy fuerte antilibrecambista en Estados Unidos. Y el primer campeón fue Sanders, el precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Hillary también, pero principalmente Sanders. Y no es ningún improvisado Sanders. Sanders tiene una vida entera dedicada a el cuestionamiento del libre comercio y los perjuicios que el libre comercio da a la mayoría de la población estadounidense. Cuando México firma el Tratado de Libre Comercio, México venía aplicando una estrategia económica de carácter neoliberal, que comenzó con el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia. Esta estrategia neoliberal, que fue sintetizada por John Williamson, un economista estadounidense, bajo el nombre del Consenso de Washington, implicaba liberalización del comercio exterior, liberalización de la inversión extranjera, liberalización de los mercados financieros, privatizaciones, reducción del gasto público y de la inversión pública para equilibrar el presupuesto, etcétera, etcétera. Era un decálogo de 10 puntos. Cuando México se adhiere al GATT en 1985, lo hace para amarrar una apertura comercial que previamente ha realizado de manera unilateral. Con el arribo de Miguel de la Madrid a la presidencia, empieza una apertura comercial violenta de la economía. En su penúltimo informe de gobierno, Miguel de la Madrid dijo que era racionalizar la política de comercio exterior. En un libro que publiqué en 1991 hay una plática con el amigo Luis Meneses, el profesor Luis Meneses está aquí, y le preguntaba yo, Luis, dirigente de UNORCA en aquel tiempo, ¿cómo ven ustedes la apertura comercial? Y él me platicó cómo desde el arribo de Miguel de la Madrid las luchas campesinas contra la importación de soya fueron tremendas por la liberalización previa del comercio. ¿Cuál fue la función de la adhesión de México al GATT? Amarrar el neoliberalismo económico a un acuerdo internacional, amarrar la apertura que México ya había realizado. ¿Cuál fue el objetivo principal del Tratado de Libre Comercio? Amarrar la estrategia neoliberal por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo que nunca, amarrarlo como algo definitivo, como algo que había llegado para siempre. Y hay que recordar el contexto en el que esto se da. La caída del muro de Berlín y la idea de Fukuyama de el fin de la historia y el pensamiento único. Se pensaba entonces que por fin había llegado al mundo entero, la filosofía natural de la prosperidad del género humano, la filosofía neoliberal. Lo que nunca previeron los negociadores mexicanos y los impulsores del Telecán en México es que las doctrinas económicas, las teorías, son por naturaleza históricas, son temporales. Los aires van y vienen. El género humano es demasiado rico para quedarse, para alcanzar alguna vez el penthouse y quedarse ahí para siempre. Entonces, para empezar, me gustaría decirles, porque parece los colegas seguramente economistas de la Secretaría de Economía, mucha preocupación por si permanece el Telecán o no. Yo creo que para empezar hay que tener en claro que México puede vivir bien sin el Telecán. Y para empezar hay que hacer un balance ecuánime del Telecán. ¿Qué pasó con el Tratado de Libre Comercio?
Bueno, el Tratado de Libre Comercio entonces fue firmado para amarrar la estrategia de corte neoliberal basada en el decálogo del Consenso de Washington. Y por eso el Tratado de Libre Comercio no es solamente un tratado de comercio, es un tratado de inversión, es un tratado de propiedad intelectual, tiene incluso anexos laborales y anexos ambientales, pero es sobre todo inversión, comercio, y implica, para el caso de México, para los tres países en general, pero esto perjudica sobre todo a México, la imposición de una serie de restricciones en materia de política industrial. Bueno, ¿cuáles son los resultados del Tratado de Libre Comercio? En el escrito de Herminio Blanco fue el jefe de las negociaciones y publicó un libro sobre la modernización del comercio exterior mexicano en 1994, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y lo que argumenta Herminio Blanco es que el objetivo de la estrategia de libre comercio, que empieza desde Miguel de la Madrid, de liberalización del comercio exterior, de liberalización de la inversión extranjera, en suma de reducción de la presencia del Estado en la economía, era lograr tasas de crecimiento mayores que las que se habían logrado con la estrategia económica anterior al neoliberalismo económico. O sea, la estrategia económica que estuvo vigente desde Lázaro Cárdenas hasta 1982, con quien se autonombró el último presidente de la revolución, que fue López Portillo. Bueno, aquella estrategia económica debía de ser superada entonces con una estrategia mejor, y eso era la estrategia económica. Por eso había que amarrarle en el GATT primero y luego amarrarle en el Telecán. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Hay un proverbio bíblico que dice: por sus obras los conoceréis. Bueno, con la estrategia anterior, la estrategia que podríamos llamar estrategia de la Revolución Mexicana, o estrategia keynesiana, o estrategia cepalina, por la CEPAL de América Latina, entre 1935 y 1982, la economía mexicana creció a una tasa media de 6.1% anual. Durante el periodo 1983-2016, la economía mexicana creció apenas a una tasa de 2.3% anual. 6.1% contra 2.3%. Durante el modelo, la estrategia anterior a la neoliberal, el Producto Nacional de México en 48 años creció 1.593%. En 32 años de aplicación de la estrategia neoliberal, el Producto Nacional creció 116%. 116 en 32 años contra 1.592% en 48 años antes. El Producto Interno Bruto por persona, con la estrategia de la Revolución Mexicana, creció 3.2% anual. Con el modelo neoliberal ha crecido 0.7% anual. El modelo neoliberal, cuando Salinas fue a promover el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, dijo: bueno, el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo para generar empleos en México a fin de que podamos dar ocupación a nuestros connacionales y no vengan a Estados Unidos. Bueno, durante el periodo neoliberal, emigraron a Estados Unidos 12 millones de mexicanos, y alrededor de 8 millones emigraron en la época del Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué pasó con los pobres? En 1992 había la pobreza de patrimonio, había 46 millones de pobres, y en 2012, que fue la última que hizo Coneval, con la misma metodología, de 46 millones había pasado a 61 millones. Aumentó el número de pobres con el Telecán. ¿Y qué pasó con la pobreza alimentaria? La gente con hambre extrema pasó de 18.6 millones a 23.1 millones. Se ha dicho que México no es el único que ha ganado, pero ¿quién ha ganado en México?
Los pobres no han ganado. Los asalariados ganaron. Durante la época del Telecán, periodo 94-2016, los salarios mínimos perdieron el 29% de su poder de compra. Los salarios contractuales perdieron el 30.4% de su poder de compra. Los salarios manufactureros, se supone que a las manufacturas, a los obreros manufactureros debió de haber sido bien, perdieron el 19.5% de su poder adquisitivo. Los de la construcción perdieron el 33.6%. Entonces, ¿a quién ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio? Bien decía Barack Obama, ha funcionado bien para las grandes corporaciones de los tres países, pero no ha funcionado bien para la mayoría de los trabajadores y campesinos de cada uno de los países. En México no teníamos ricos en la lista de Forbes antes del modelo neoliberal. En 1993 teníamos más ricos que Francia. A algunos les ha ido bastante bien. Y esto genera dos posturas encontradas. Para los beneficiarios del Tratado de Libre Comercio, lo peor es que se acaba el Tratado de Libre Comercio. En el caso del campo, el gran problema era este. Les ha ido bien, por ejemplo, a los fabricantes de tequila, que como decía Sergio Barrales, el rector de Chapingo, son empresas ya extranjeras en su mayoría, de cerveza igual extranjeras, los aguacateros, que una gran parte probablemente estén vinculadas con el crimen organizado. Sí, a algunos les ha ido bien, pero el problema es que antes de la firma del Tratado de Libre Comercio teníamos más de 3 millones de campesinos viviendo de la siembra del maíz y del frijol y de otros granos. Y a esos campesinos les ha ido como en feria con el modelo neoliberal y con el Tratado de Libre Comercio. Si los obreros han perdido, los términos de intercambio del sector agropecuario han implicado una pérdida de más de 30% en el poder adquisitivo de los campesinos en la época del Telecán, y de más de 40% durante el modelo neoliberal. Entonces, por eso es que la postura de las organizaciones campesinas, a diferencia del Consejo Nacional Agropecuario, es: saquemos a los granos del Telecán, saquemos al campo del Telecán. Y para los miembros del Consejo Nacional Agropecuario es: defendamos el Telecán. Las dos posturas responden a intereses diferentes. Por eso Barack Obama planteaba un tratado de libre comercio donde la cobija cubriera a la mayoría. Vamos a ver adelante que esto sí es posible. Sí es posible y no hay de otra, una cobija que cubra a todos. Bueno, si los resultados son tan malos en términos de crecimiento económico, se dijo, bueno, el Tratado de Libre Comercio nos va a traer una gran cantidad de inversión extranjera directa. Es cierto, ha traído una gran cantidad de inversión extranjera directa. Parte ha significado la venta de empresas a manos extranjeras, el tequila, la cerveza, las pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. La banca. Entonces había una desmexicanización de la planta productiva. Más de 500,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y si agregamos la inversión extranjera de cartera, estamos hablando de más de 900,000 millones de dólares que no han traído crecimiento. Esta enorme cantidad de dinero ha traído un menor crecimiento económico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta inversión no llegó a ampliar la inversión realizada en México, sino llegó a sustituir inversión mexicana. En el último trienio anterior al modelo neoliberal, el periodo 1980-82, la inversión fija bruta representaba el 24.7% del Producto Interno Bruto. Durante el gobierno de Peña Nieto, la inversión fija bruta representa el 21.9% del Producto Interno Bruto.
O sea, los coeficientes de ahorro e inversión no han aumentado. Y en consecuencia, esta inversión extranjera vino a reemplazar inversión nacional. Y finalmente, bueno, si el Producto Nacional no ha crecido, pues obviamente esto se debe a que el desempeño, la estrategia neoliberal se presentó como una estrategia que iba a elevar la eficiencia de la planta productiva mexicana. Era un crecimiento de la productividad acelerado. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Las cuentas nacionales nos indican lo siguiente. Durante la estrategia económica anterior, 48 años, la productividad del trabajo en el conjunto de la economía aumentó 3% anual. Con la estrategia neoliberal, 32 años, 0.9% anual, la productividad agregada. En la industria, en el sector primario, la agricultura, básica, agricultura, ganadería, la productividad aumentó 2.6% con el modelo anterior, al neoliberal. Con el neoliberal, 0.6%. En la industria, 3.1% con la estrategia anterior, 0.9% con la actual, 1.5%. Y bueno, ¿por qué ocurrió todo esto? Cuando se puso en anuncio la negociación del Tratado de Libre Comercio, bueno, es así. De repente, muchas memorias, muchas mentes recordaron, una economía tiene también mercado interno. Durante los 32 años de neoliberalismo económico, ese mercado interno se olvidó. El pésimo crecimiento del Producto Nacional, el comercio exterior, las exportaciones de México han crecido aceleradamente. Han más que triplicado el crecimiento del Producto Nacional, las exportaciones de mercancías. Pero el Producto Nacional no crece. Paul Krugman, el colega Paul Krugman, premio Nobel de Economía de 2008, varias veces ha estado en México y dice, bueno, explicar, México es un éxito exportador, de los mayores éxitos exportadores del mundo. Pero es un enigma explicar por qué México no crece. Y no crece por dos razones. Primera, la industria se ha convertido cada vez más en industria maquiladora. Se importan bienes intermedios que vienen del exterior y para exportar los productos finales. Entonces el efecto de arrastre de esa producción es cada vez una economía de enclave, es cada vez menor sobre el conjunto de la economía nacional. Entonces tenemos una industria exportadora fuerte, pero es importación de componentes nacionales. Tenemos superávit con Estados Unidos, ciertamente, pero ¿cuál es parte de la explicación del superávit? Importamos bienes intermedios de China, que de hecho son las mismas corporaciones transnacionales, o es comercio intrafirma, fabrican en China y lo pasan a sus ensambladoras de México y de aquí se va a Estados Unidos. La primera razón es esta: hay un escaso efecto de arrastre sobre la planta productiva nacional. Hay una ruptura de encadenamientos productivos. ¿Por qué? Porque el objetivo fue la liberalización comercial a ultranza, aranceles cero, incluso yendo más allá que nuestras obligaciones con la OMC. En tiempos de Calderón se dio un último tirón en la apertura comercial y se abatieron los aranceles sin recibir nada a cambio de los países que fueron beneficiados, aún sin tener tratado de libre comercio con México. México no solamente, después de su atención al GATT y del Telecán, en 2010 México era el campeón del mundo en tratados de libre comercio. No había un solo país que le ganara. El problema es que su economía no crecía. Bueno, y la otra razón del no crecimiento de la economía es la ausencia de mercado interno. Es el débil mercado interno. ¿Y por qué hay débil mercado interno? Si los salarios van a la baja, ¿quién va a comprar? Si los ingresos de los campesinos van a la baja en términos reales, ¿quién va a comprar? Tenemos un mercado débil.
Y entonces, ahora que se vino la renegociación del Tratado de Libre Comercio, hay un recuerdo de que, bueno, hay mercado interno. El gran problema de México es que México hizo su apuesta a el neoliberalismo económico y al Tratado de Libre Comercio. E incluso firmó el Telecán para amarrar esta estrategia neoliberal. Parte de la estrategia es la reducción del intervencionismo gubernamental en la economía, incluyendo las políticas industriales. Bueno, del otro lado del mundo, debo recordar que, bueno, Fukuyama decía, es el fin de la historia, llegamos a la edad del pensamiento único, pero esto lo pensaba Fukuyama y quizá Serra Puche y Carlos Salinas, pero la mayor parte del mundo estaban fuera del pensamiento único. China mantenía una estrategia hereje al consenso de Washington, para no hablar de Corea, Taiwán, etcétera. Y en 1982, un año antes de que México arranque su estrategia neoliberal, México es una economía más grande que China. México tenía un Producto Interno Bruto en dólares constantes de 1990, a paridad de poder adquisitivo para hacer comparables las cifras. México tenía un Producto Interno Bruto de 634,000 millones de dólares. China, 521,958. 522,000 millones de dólares, para dar el número de dos. China, 522,000 contra 634,000 México. México era la octava economía del planeta, China era la 11ª economía del mundo. Hoy China es la primera economía del mundo si medimos su Producto Nacional en términos de poder adquisitivo de la moneda y no en términos de paridad de mercado de la moneda. Medida en términos de paridad de mercado, es la segunda economía del planeta. Bueno, entonces en 82 México era la octava economía del mundo y China era la 11ª. Hoy China es la primera. El Producto Nacional de China, esta es una cifra de 2015 definitiva, su Producto Nacional fue de 11,800,000 millones de dólares, a precios constantes de 90 igual. El de México, 1,300,000 millones de pesos, de dólares. Es decir, China se fue. ¿Y cómo lo hizo China? Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, las importaciones de Estados Unidos procedentes de China eran menos del 4% de las importaciones totales de Estados Unidos. México era más importante en las exportaciones hacia Estados Unidos. Hoy las exportaciones de China a Estados Unidos superan a las de México y casi cerca del 70% son superiores las chinas. Y China sin tratado de libre comercio, sin ningún tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y claro que hizo bien China. China ingresó de manera tardía a la Organización Mundial de Comercio, antes GATT, porque la Organización Mundial de Comercio impone ciertas restricciones en materia de política industrial. Y no aceptó, desde luego, firmar un tratado de libre. Por eso hoy no estuvo en la negociación del Transpacífico, porque China no va a aceptar medidas de soberanía nacional en materia de política agrícola, política industrial, ni siquiera política bancaria. Bueno, entonces lo que hizo China fue una estrategia de desarrollo que le permitió crecer a una tasa media de 9.2% anual, en términos per cápita, 9.2% anual, y contra 0.6% anual en el caso de México. Entonces, por eso, ahora resulta un poco extraño cómo
haya un viento que en México parece llorar la muerte del Telecán. Yo diría, no lloremos la muerte del Telecán, no lloremos el fin de la estrategia neoliberal en nuestro país. Hay que pasar a una nueva estrategia de desarrollo. Desde luego, hay una declaración que hizo Jaime Serra Puche al Wall Street Journal en febrero de este año. Nunca cruzó en mi pensamiento que estaríamos discutiendo con el gobierno estadounidense acerca del libre comercio. Ellos realmente creían que había llegado la edad del pensamiento único. Pero esa edad no ha llegado. China se ha desarrollado con una estrategia hereje al consenso de Washington. Política industrial, regulación de la inversión extranjera, regulación de su sistema financiero, etcétera, etcétera. La India, ¿cómo le está haciendo? La India es ya la tercera potencia económica del mundo. ¿Cómo le está haciendo? Incluso con industrias de alta tecnología, con una estrategia económica hereje al consenso de Washington. ¿Cómo le han hecho todos los países exitosos? Estados Unidos, a principios del siglo XIX, era económicamente hablando, después de la independencia de Estados Unidos, era económicamente hablando una colonia de Estados Unidos. De Inglaterra. Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Estados Unidos producía productos agrícolas y minerales para enviar a la metrópoli y recibía productos industriales desde Inglaterra. Pero tuvieron un secretario del Tesoro hereje al consenso de Washington, al consenso de Washington de aquel tiempo, al consenso de Londres. El consenso de Londres, el consenso inglés de Adam Smith y de David Ricardo, era el libre comercio y las ventajas comparativas. Ellos recomendaban al mundo entero: ábranse al libre comercio, aprovechen sus ventajas comparativas. Y Alejandro Hamilton fue un hereje a ese consenso de Londres. Hamilton le recomendó a sus paisanos proteger sus industrias nacientes, aplicar fuertes políticas industriales que implicaban créditos blandos, subsidios, construcción de infraestructura, etcétera, facilidades para el desarrollo de la industria. Sus paisanos le hicieron caso. Hamilton, debo decir, cuando fue nombrado secretario del Tesoro por Washington, tenía 33 años. Pero ese joven rebelde había estudiado muy bien la obra de Adam Smith y sabía claramente que no había que hacerle caso a Adam Smith. Él había encontrado que todos los países que habían tenido éxito, incluyendo Inglaterra, no habían aplicado estrategias liberales, no se habían abierto al comercio exterior. Y efectivamente, desde Enrique VII, en el siglo XV, a finales del siglo XV, llegó al gobierno de Inglaterra. Lo que aplicó fue una política de industrialización basada en el proteccionismo comercial, y no solamente la regulación del comercio exterior para prohibir la importación o reducir la importación de lanas acabadas y fabricar de tejidos de lana, de telas, permitir el tejido de telas de lana en Inglaterra, sino también crear facilidades para que llegaran tejedores, capitales, etcétera, a Inglaterra, sino también prohibir o fijar aranceles altos para la exportación de lana cruda. En fin, y una serie de políticas industriales que se mantienen en Inglaterra hasta la época de los Tudor y que dan origen al desarrollo de Inglaterra. Inglaterra no se desarrolló con la mano invisible del mercado, se desarrolló con la mano visible del Estado. Entonces Federico, Alejandro Hamilton convenció a sus paisanos de que la historia era así. Y hay una gráfica en un libro, un manual de macroeconomía,
que probablemente Serra Pucha nunca leyó, del profesor Dorbush. Tiene una gráfica que me recuerda a mí la boa del principito que se tragó al elefante. Los aranceles eran bajísimos antes del triunfo de las teorías de Hamilton. Se elevan a cerca del 50% y se mantienen ahí durante más de un siglo para ser bajados después de la Segunda Guerra Mundial, pero no para pasar al liberalismo económico, sino para ser reemplazados por barreras de protección no arancelarias. Estados Unidos se ha desarrollado con fuertes políticas industriales y de libre comercio. Lo mismo hizo Alemania. Alemania es un país atrasado. La primera fábrica movida a vapor se instala en 1824. Pero tuvieron su economista Federico List, discípulo de Hamilton. Federico List publicó su obra Tratado de Economía Nacional en 1841.